Hoy es un gusto poder conectarnos contigo y llevarte una palabra práctica, fresca y motivadora de parte de Dios hasta tu corazón usando la tecnología. Hoy estamos en un domingo especial. Es el domingo de la resurrección. El domingo donde celebramos que Jesús se levantó de la muerte. El apóstol Pablo dijo que sin resurrección nuestra fe sería vana. Pero qué bueno que podemos saber y testificar que Jesús venció a la muerte. Así que vamos a hablar hoy acerca del milagro de la Pascua. Pero vamos a hacer nuestra declaración de fe. Vamos a decirle al Señor: Señor, estoy listo para oír tu palabra, para creer tu palabra y para vivir tu palabra. Porque yo he sido escogido para victoria y no para derrota, para salud y no para enfermedad, para prosperidad y no para escasez, porque yo soy un más que vencedor en Cristo Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero compartir contigo un tema que he titulado El milagro de la Pascua. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, la Pascua del Señor Jesús. Pero quiero comenzar con una historia que me impactó cuando la leí. Entre 1983 y 1991, en Estados Unidos, 69 niños fueron robados de los hospitales donde nacieron. Esos recién nacidos fueron secuestrados por personas ajenas a sus familias. Y aunque el 90% de esos niños fue devuelto a sus padres unas horas después sin ningún daño, por lo menos 4 de esos niños quedaron en esas mismas condiciones. Eso significa que las personas que lo robaron, sea que se quedaron con ellos o los vendieron o se los dieron a alguien más. Y estos niños nunca llegaron a conocer a sus padres, nunca llegaron a estar en el seno del hogar que Dios había escogido para ellos. Lo más tremendo de todo eso es entender que eso es lo que ocurre espiritualmente con nosotros los seres humanos. Cuando nacemos por causa de ese chip espiritual que llamamos pecado, nuestra vida es robada. El enemigo de nuestras almas empieza a tener control sobre nosotros sin ni siquiera darnos cuenta. Por eso es tan necesario que Dios haga el milagro de redimirnos, que Dios haga el milagro de resucitarnos espiritualmente. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero quiero comenzar con el primer milagro que Dios hace por nosotros, y es el milagro de la creación. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24 en adelante: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por los hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Verso 27 dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, dice la palabra, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos dijeron: de Él somos descendientes. Me impacta mucho leer esto. Me impacta mucho entender que aunque haya personas que crean que somos producto de la evolución, la Biblia es determinada y dice que tú y yo somos creación de Dios. Y la descripción o definición del diccionario de creación es una acción o la acción de dar existencia a algo a partir de la nada. Qué tremendo es saber que Dios nos creó a partir de la nada. Que Dios en su corazón primero nos dio la existencia y luego nos dio la existencia material. Dios nos creó a los seres humanos como la especie más especial de toda su creación. No hay ninguna otra especie como tú y como yo que nos podamos relacionar con Dios. Pero no solamente eso es un milagro, sino también saber que Dios nos creó a cada uno de los seres humanos sobre la faz de la tierra, únicos. ¿Sabías que no hay ningún ser humano que tenga la misma huella digital? No hay ninguno exactamente igual que tú, ni existirá. Cuando Dios te creó, rompió el molde. Y aunque somos únicos, debemos de recordarnos que no somos los únicos.
convivimos con otras personas. Así que la existencia que Dios nos da es un regalo que debemos de valorar. Es cierto, hay gente que no cree en esto. Me recuerdo de una niña que le fue a preguntar a su mamá y le dijo: mamá, estoy confundida, porque tú me has enseñado que yo soy producto de la creación amorosa de Dios, pero mi papá dice que somos producto de la evolución y que el Homo sapiens es nuestro pariente más cercano. Y le dice la niña a la mamá: no sé qué creer. Y la mamá le responde muy sabiamente y le dice: hija, es que tu papá te está dando la historia del lado de su familia y yo te estoy dando la historia del lado de mi familia. Y ese chiste o esa historia nos recuerda de que tú puedes creer de un lado o del otro, pero se necesita más fe para creer en la evolución, que de la nada surgimos nosotros, por la nada, a creer que hay un ser superior que nos dio la existencia y que tiene un propósito para nosotros. Ahora, ese poder, el poder de Dios, se manifiesta no solo en crearnos, sino también en darnos propósito. La pregunta es: ¿cómo, siendo secuestrados desde nuestro nacimiento por causa del pecado, el cual produce la muerte, nosotros podemos volver al corazón de Dios y al propósito de nuestra existencia? De eso se trata el milagro de la Pascua. El primer milagro que Dios hace en tu vida es crearte. Debemos de valorar la vida que Dios nos ha dado, la existencia que tenemos. Y debemos de cuidarnos espiritualmente, emocionalmente y físicamente para vivir larga vida sobre la tierra. Pero debemos de asegurarnos por encima de todo esto, que a pesar de que Dios nos creó y a pesar de que Dios nos dio la existencia, hay algo más que necesitamos hacer para vivir a plenitud. Y es encontrar la vida espiritual que nacemos sin ella, o con la cual nacemos sin tener. Y esa vida espiritual se puede obtener a través de Jesús. Pero antes de ir a este milagro, quiero recordarte que Dios te creó de una manera especial y única. Dice el Salmo 139, y lo quiero leer porque es muy poderoso. Dice el versículo 13 y 15: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. No podemos olvidarnos que la existencia de un ser humano comienza desde el momento de su concepción en el vientre de una mujer. Por eso nosotros creemos en la vida en el vientre. Una persona no comienza a vivir cuando nace, comienza a vivir cuando es engendrado o engendrada en el vientre de una mujer. Por eso somos pro vida nosotros los cristianos. No creemos en el aborto como una solución, creemos en cuidar la vida. ¿Qué tal si tus padres hubieran escogido abortarte a ti? No existirías hoy. No estarías cumpliendo el propósito que estás cumpliendo. Por eso debemos de entender lo importante que es reconocer lo que la Biblia dice, que en el vientre de nuestras madres Dios nos estaba formando de una manera única. Pero como lo he dicho antes, nacemos muertos espiritualmente, nacemos secuestrados de nuestro propósito y necesitamos un milagro al cual le llamamos el milagro de la redención. Para eso vino Cristo a esta tierra, para redimirnos del pecado y darnos una nueva oportunidad. La oportunidad de volver al propósito de Dios, la oportunidad de volver a comenzar con Dios. Es cierto, separados de Dios como nos acostumbramos a vivir, o tratando de hacer el mejor intento tal vez a través de la religión, simplemente nosotros estamos buscando llegar al cielo cuando es el cielo quien quiere llegar a la tierra. Y voy a leer una declaración del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 en adelante. Dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Es una revelación que Pablo nos va a dar. Es una verdad que debemos de atesorar en el corazón. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, o sea a Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún en el tiempo que se escribió esta parte de la Biblia, pero algunos
ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Pablo está hablando de la redención que encontramos por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y de acuerdo al diccionario, la palabra redención significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud por medio del pago de un precio. Quiero recordarte que Jesús pagó un precio, y el precio que pagó Jesús fue un precio muy alto. Pagó con su propia vida para que nuestros errores y pecados, que como consecuencia traían la muerte espiritual, fueran pagados. En un par de ocasiones me ha pasado de que estoy comiendo en un restaurante con mi esposa y nos encontramos a alguien de nuestra iglesia, lo saludamos cordialmente, nos saludamos mutuamente y cada quien sigue en su trabajo de pedir, comer y disfrutar un momento en algún restaurante. Y nos ha pasado varias veces que cuando pedimos la cuenta, ya esa familia o esa persona ya había pagado la cuenta. Y qué rico se siente poder saber que alguien pagó tu cuenta. Y esto es algo terrenal y humano, pero qué rico es saber y entender que Jesús pagó tu cuenta espiritual. Que tú has pecado delante de Dios y el pecado nos acarrea a todos la muerte espiritual, pero que alguien estuvo dispuesto por amor a pagar tu cuenta, y ese fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero dice la Biblia que Él sufrió, murió, fue sepultado, pero la Biblia cuenta también que Él resucitó. Pero la historia de amor de Dios es una historia que quiere ser contada o quiere que Él sea contada de tu vida. Recuerda, nacemos nosotros por un milagro, el milagro de la creación. Pero nacemos separados de Dios y luego el milagro de la redención nos acerca nuevamente al propósito divino. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de que esa cuenta que Jesús pagó por ti te beneficie y te redima? Se requiere fe. Se requiere confiar en Dios para que eso sea una realidad para ti. Se requiere bajar la defensa del orgullo y decirle: Señor, voy a dejar de confiar en mi religión, voy a dejar de confiar en mis buenas obras, voy a dejar de confiar por todas las veces que he ido a la iglesia y voy a empezar a confiar en ti. La Pascua, que es la celebración de que Dios pasa de largo su juicio sobre su pueblo, puede ser tu Pascua en este día. Pero el segundo milagro, como lo he dicho, es la redención. Y hay algo muy poderoso que Jesús dijo en esos últimos segundos antes de morir. En Juan capítulo 19, versículo 28, Él dijo: después de esto, dice la Biblia, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado del vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Esa declaración tiene mucho poder. Jesús, en el preciso momento antes de expirar, dijo: consumado es. Todo está completado. Todo está listo. Y eso quiero recordarte hoy. Quiero declarar para ti que en tu vida, por tu fe en Jesús, todo ha sido consumado. Tu libertad ha sido consumada. Tu sanidad ha sido consumada. La provisión para todas tus necesidades en Él son llenadas. En ese momento Jesús dijo: todo lo que se tenía que hacer conmigo se ha hecho. Por nuestra fe en Jesús, su vida perfecta nos es contada a nosotros y nuestros pecados le son contados a Él. Eso se llama redención, que alguien pague el precio por lo que tú debes y te hagan libre. Así que declaro en el nombre de Jesús que eres libre de toda adicción, libre de toda culpa, libre de todo impedimento que en tu vida hoy no te permita vivir en el propósito eterno de Dios y en su propósito pleno aquí en la tierra. Dios te da el milagro de la creación, la existencia. Luego Dios te da el milagro de redimirte. Y ese milagro de la redención te da el derecho a ser transformado. Te da el derecho a comenzar una nueva vida. La redención trata con tu pasado. ¿Cuántas cosas hay en tu pasado? Digamos que tú pecaras 10 veces al día solamente.
¿Cuántos pecados tendrías al año? 3,600 y algo. ¿Cuántos años tienes? Multiplica tus pecados aparentemente anuales por tus años de vida. Tendrías miles y miles de pecados. Pero por la redención, por cuanto Jesús en la cruz del Calvario pagó por tus pecados, tu pasado ha sido perdonado y limpiado. Es como que Dios te entrega un libro en blanco para comenzar a vivir una nueva vida. La clave está en que lo empieces a escribir de una manera diferente, que seas transformado. Y si hay algo que a mí me impacta de mi Rey y de mi Salvador, son las historias de transformación, comenzando por mi propia historia. Siendo un joven que había conocido a Jesús, no me había entregado plenamente a Él. Y empecé a vivir una vida que no agradaba a Dios, una vida de desenfrenos, una vida incorrecta. Pero en su infinito amor y su misericordia, un día tuve una visitación de Dios, una impresión dentro de mí de que Él tenía una vida diferente a la que estaba viviendo. Y esa noche cambió todo. Tenía 19 años, esa noche cambió todo. Él necesitó solo unos segundos de mi atención para hablarme de su amor y de su propósito. Y su redención fue clara para mí. Recibí una revelación, como Pablo lo decía, de lo que yo he recibido, del entendimiento y la revelación que he recibido, les entrego hoy. Cristo murió, pero también resucitó. Cristo murió y pagó por tus pecados para limpiar tu pasado. En Él hay esperanza. Y hoy podríamos traer aquí a colación los miles y miles de testimonios de las personas que han sido transformadas por Dios. Mi padre, que ya está en el cielo con Jesús, tuvo una transformación instantánea, estando en uno de los momentos más difíciles de su vida, esclavo del alcohol. Él hace una oración al cielo y le dice: Padre, si tú eres real, líbrame de esto. Y en ese instante el Señor lo libra. Y cada uno de nosotros podríamos hablar de nuestra historia. Tal vez su historia no es tan extrema, negativa como la de otros, pero es tu historia de transformación. Es tu historia de redención. Es el cambio de un pasado a una nueva vida y a una nueva oportunidad. Y del tercer milagro que te quiero hablar, después del milagro de la existencia, el milagro de la redención, es el milagro de la resurrección. Porque después de Dios resolver tu pasado, te da la oportunidad de un futuro nuevo. Y dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 11: y si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, hermanos, tenemos una nueva vida, pero no es para vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Me impacta mucho entender que el mismo Espíritu que operó en Jesús, en el cuerpo de Cristo sin vida, y que empezó a regenerarlo, que empezó a resucitarlo y que lo terminó levantando de la muerte, ese mismo Espíritu vive en ti y vive en mí. ¿Qué podrá hacer ese Espíritu? ¿Qué podrá hacer el Espíritu de Dios que vive en ti y que vive en mí? Una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Pero debemos de entender algo. Cuando Dios te resucita, Dios te capacita para una nueva manera de vivir. La redención resuelve tu pasado y te da el derecho a entrar a una transformación a través de la resurrección. Quiero declarar en el nombre de Jesús que Dios está resucitando cosas que habían muerto dentro de ti. Tu libertad, tu sanidad, tu prosperidad material. Quiero declarar en el nombre de Jesús que cosas nuevas están viniendo a la vida. Aunque parezca que todo a tu alrededor se está muriendo, Dios tiene nueva vida para ti. El Espíritu de Jesús vive en ti. El Espíritu que lo levantó de la muerte vive en ti. Y por cuanto vive en ti, tú tienes la oportunidad de ver cambios, transformaciones, de ver un nuevo comienzo. Quiero declarar en el nombre de Jesús que parte del milagro de la Pascua es tu nuevo comienzo. Celebramos el milagro de la existencia, celebramos el milagro de la redención, pero también celebramos el milagro de la transformación a través de la resurrección. De la misma manera como Dios operó en Jesús, está operando en ti.
Y si estás enfermo, quiero declarar ahora mismo que el poder sanador del Espíritu Santo actúa en ti. Reprendo todo espíritu de enfermedad y de muerte que ha venido a atacarte. Reprendo todo espíritu de tristeza y de depresión que ha venido a esclavizarte. Reprendo todo espíritu de culpa dentro de ti, de vergüenza dentro de ti que no te deja alcanzar tu propósito. Hoy celebramos la resurrección de Jesús, pero celebramos la resurrección de tu corazón. Dice el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este es el milagro de la resurrección. Lo viejo queda atrás y se inaugura lo nuevo para ti. La pregunta que yo me haría en tu lugar sería: ¿qué es lo nuevo que Dios tiene para mí? Pastor, tengo años de caminar con Dios y la verdad es que no estoy esperando nada nuevo. La verdad es que para mí la vida se ha vuelto monótona, para mí la vida se ha vuelto como lo normal. Ahí voy esforzándome y esperando que Cristo vuelva pronto para que todo ese sufrimiento y esa monotonía de la tierra se acabe. ¿Será que esa es la actitud que tú y yo debemos de tener? ¿O debemos de creer que algo nuevo de verdad Dios ha comenzado? Hay personas, por ejemplo, que para comenzar de nuevo se mudan de país o se mudan de ciudad. A algunos les va muy bien, pero a otros les va muy mal. La pregunta es: ¿será que con Dios hay futuro y esperanza para ti? Claro que la hay. Pero debemos de agarrarnos de esa celebración de resurrección para decirle: Señor, te doy las gracias porque así como Jesús se levantó de la muerte, tu espíritu que vive en mí me puede levantar a una nueva vida, a una nueva esperanza, a una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque contigo puedo volver a comenzar. ¿Cuántas veces nos ha tocado volver a comenzar? De pronto en esa temporada has perdido todo. De pronto en esa temporada te has quedado con muy poco. Y hoy tu corazón está triste y preocupado acerca de cómo vas a hacer. Quiero recordarte algo que dice la Biblia: 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. No importa que hoy estés caído, hayas perdido, incluso te hayas enfermado, te vas a levantar en el nombre de Jesús. Te vas a levantar en el nombre de Jesús. Lo declaro para ti. Declaro que el espíritu de vida y de salud que está en ti opera ahora. Declaro que el espíritu que prospera te abre caminos y nuevas oportunidades. Declaro que el Señor hará un milagro en ti y a través de ti. Efesios 3:20 es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Y dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Quiero declarar una temporada Efesios 3:20 para tu vida, en la cual Dios va a hacer mucho más abundantemente de lo que has pedido o imaginado. Y lo va a hacer por el poder que Él ha depositado en ti. El poder que resucitó a Jesús de la muerte es el poder que opera en ti, fortaleciéndote, dándote nuevas ideas, dándote nuevas oportunidades, las cuales tú vas a aprovechar. Recuerda que te toca a ti hacer una parte. Tal vez hoy no puedes hacer mucho por las condiciones en las cuales estás, pero sí puedes declarar con tu boca cuál será tu futuro. Hoy más que nunca, habla fe. Recuerda que la distancia entre tu boca y la fe de tu corazón es la distancia que hay entre tu boca y tus oídos. Empieza a alimentar tu fe creyendo en que cuando esto termine, la temporada en la cual estás, Dios te va a levantar a triunfar. Tu resurrección viene. El viernes los discípulos de Jesús estaban friqueados. El viernes los discípulos de Jesús estaban derrotados. Pero todo cambió cuando el domingo Jesús resucitó. Todo cambió cuando Jesús se les presentó a ellos con vida. Y me imagino que ellos empezaron a recuperar la esperanza que habían perdido el viernes. Y tal vez hoy has perdido tu esperanza por todo lo que está pasando. Por la muerte, por la destrucción, por la escasez, por la enfermedad, y tú digas: ¿será que para mí hay futuro? Quiero declararte algo: aunque estés en tu viernes, vendrá tu domingo de resurrección, y puede ser más pronto de lo que tú te imaginas.
pero háblalo, decláralo. Levanta tu mirada al cielo y dile: Señor, te doy las gracias porque aunque no entiendo, aunque me duele, tú estás en control y yo voy a ver mi resurrección. Declaro que llegará el amanecer del domingo, cuando la piedra que tenía a Jesús metido, o tapando la tumba en la cual Jesús estaba metido, fue quitada y Él volvió a vivir. La piedra está siendo quitada para que tú vuelvas a vivir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo declaro para ti en el nombre de Jesús. Tu milagro está más cerca de lo que tú te imaginas. Y recuerda que igualmente nosotros tenemos esperanza eterna. Pase lo que pase en esta tierra, hay un lugar para ti y para mí en el cielo. Pero mientras estemos en esta tierra con vida, creamos por lo mejor. Creamos por amar, creamos por consolar, creamos por ayudar a aquel que está necesitado. Porque Dios nos ha dado el poder. Aquí vive el Espíritu de Dios. Aquí adentro hay poder. Hay poder dentro de ti. Suelta ese poder por la fe y suéltalo hablando. Recuerda, por lo menos hay 3 milagros que Dios hace en tu vida. El milagro de darte la existencia, el milagro de la creación. Un segundo milagro, el milagro de tu redención, que es tu salvación. Y el tercer milagro, el milagro de tu resurrección, que es tu transformación. La pregunta es: ¿ya recibiste tus milagros? Si me estás escuchando o viendo, ya recibiste el milagro de la existencia, pero no necesariamente ya recibiste el milagro de la redención y de la transformación. Tal vez tú me preguntas hoy: pastor, ¿cómo puedo hacer para ser salvo, para ser un hijo de Dios? Tengo que ir a la iglesia, cambiarme de religión, ser una buena persona. Todo eso es importante, pero no. La única manera de tú obtener la salvación y la vida eterna es a través de tu fe en Jesús. A través de una oración que hoy vamos a hacer para que te entregues a Él, te arrepientas de tus pecados y le pidas perdón y le pidas que Él te adopte y te salve. Así que lo vamos a hacer. Dile conmigo: Señor Jesús, te doy las gracias por haber muerto por mí. Perdona mis pecados, Señor. Hoy me arrepiento. Límpiame, lléname de tu amor y de tu Espíritu Santo. Te lo pido hoy. Amén. Felicitaciones. Dice la Biblia que si hiciste esta oración te acabas de convertir en un hijo de Dios. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida eterna y aquí en la tierra Él acaba de inaugurar una vida mejor para ti. Pero no solamente eso, sino que Dios está preparando tu transformación. Declaro que serás libre de todo lo que te ata, serás sano de todo lo que hoy te tiene triste, deprimido, acongojado. Declaro que Dios te ha abierto un camino nuevo y lo vamos a disfrutar. Resurrección para tu vida, resurrección para tu casa. No importa que todo alrededor se esté cayendo y parezca en muerte, para ti hay vida nueva. Lo declaro en el nombre de Jesús. Así que quiero pedirte algo muy importante. Conéctate con nosotros. Hoy en día lo podemos hacer a través de las redes sociales. Busca las redes sociales de Iglesia Community, mis redes personales también. Y así podemos inspirarnos mutuamente. Celebrar lo que ha pasado hoy en tu vida, porque en el cielo se celebra y en la tierra lo queremos celebrar. Recuerda, el milagro de la resurrección puede ser tuyo si por la fe crees en Jesús. Dios te bendiga.